Lo que voy a compartir hoy es una predicación, pero para mí tiene mucha doctrina, muchos versículos, y entonces hoy llegamos y pudimos preparar un PDF que tiene un QR. Ustedes escanean y ustedes van a tener todas las notas de lo que voy a compartir ahora, porque van a ver muchos versículos bíblicos. El que quiera agarrar su celular, abra, escriba, o puede prestar atención porque ahí va a estar todo, ¿sí? Consideré muy importante porque, digamos, la iglesia es muchas cosas. Es una familia, son amigos, etcétera, etcétera. Vamos generando amistad, pertenencia, pero es absolutamente fundamental la doctrina, saber en qué creemos. ¿Sí? Yo sé que acá no pasa, pero hay un pastor que está del otro lado del mundo que me cuenta que en la iglesia la gente mira videitos nada más y viene una vez por semana. Entonces, él se hace mala sangre, pobre. Yo le digo, no te hagas mala sangre, ¿viste? En mi iglesia no, todos leen mucho la Biblia. Así que, digo, para que no nos contagiemos de ese mal ejemplo, necesitamos conocer lo que la palabra dice. Vos y yo lo necesitamos. La cosa se va a ir poniendo cada vez más difícil y si no sabemos bien en qué creemos, vamos a ser engañados. Porque el engaño es algo pero muy parecido al original, pero con un 1% de cianuro. ¿Sí? Entonces, no te tenés que tomar ese vaso, digamos, ¿no? ¿Ok? ¿Se entiende? Bien. Entonces, quiero compartir esta palabra que tiene mucha doctrina y la doctrina es uno de los pilares que tenemos como iglesia. O sea, caminar, uno de nuestros pilares como iglesia, de los 5 que tenemos, es andar en los diseños de la palabra de Dios. ¿Sí? Lo que dice la Escritura es palabra de Dios. Entonces necesitamos entenderlo. Y hoy quiero hablar acerca de Jesús y de porque vieron que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Ok? Y yo he hablado con algunas personas que no saben bien si Jesús como Hijo es digno de ser adorado o solamente Dios. Y cuando dicen que sí, no pueden justificar por qué sí. Y cuando dicen que no, tampoco tienen un buen fundamento para decir que no. Entonces yo quisiera que hoy vos y yo nos podamos ir con todos los recursos. En realidad no lo vamos a poder agotar en esta sola predicación, pero vamos a entender el por qué, ¿sí? Porque Jesús es Dios, pero es un hombre. A ver, ¿viste? Puede haber cierta dificultad si te agarra alguno medio desprevenido en el cumpleaños de no sé quién, ¿viste? Y entonces no sabemos bien cómo contestar, ¿ok? Entonces vamos a poner atención. Bueno sería que puedan conservar las notas, así que ahí las tenemos y después pueden escanear con el celular. Quisiera arrancar leyendo Juan en el capítulo 1, en el versículo 14, ¿sí? Dice así. Juan el apóstol escribe y dice así: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? A ver, Juan el apóstol, es tremendo el evangelio de Juan, y él viene hablando de que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Eso es Juan capítulo 1, versículo 1. O sea, es como que la palabra de Dios, ese poder creador, se hizo hombre. ¿Sí? ¿Ok? Entonces se hizo hombre y dice que habitó entre nosotros. ¿Sí? Hemos contemplado su gloria. ¿Sí?
la gloria que corresponde al único Hijo lleno de gracia y de verdad. Entonces, lo primero que tenemos para decir acá es que Dios se identificó con el ser humano. O sea, se hizo un hombre estando en una condición muchísimo mayor, más grande, y se hizo un hombre. Y estuvo afectado por las limitaciones y por las emociones de las personas. O sea, las personas sentimos frío, calor, hambre, tristeza, alegría, incertidumbre. O sea, todas las cosas, todas las limitaciones y emociones que tienen las personas, las mismas estuvieron en Jesús. 100% hombre, pero también habitaba en él la naturaleza divina. Entonces, muchas veces se dice 100% hombre, 100% Dios. A mí me gusta decir que él era un hombre. Quiero que nos quedemos con eso, por favor, ¿sí? Hagamos esto. Piensen, hoy quisiera hablar mucho de la humanidad de Cristo, ¿sí? Él estaba vulnerable a enfermarse, por ejemplo. Le podría haber pasado a ser abandonado, rechazado, estar triste. Bueno, cosas que de alguna manera sí le pasaron, ¿verdad? Entonces, a medida que va transcurriendo su ministerio, él tiene sus discípulos, empieza a caminar, empieza a hacer milagros, lo empiezan a conocer. Y en determinado punto de su ministerio, él va con sus discípulos a un lugar que no tenía buena fama. Era un lugar que no gozaba de buena fama, que se llamaba Cesarea de Filipo. En ese lugar es como si dijéramos, no sé, Jesús llevó a los discípulos, ¿sí?, a el santuario del Gauchito Gil, ¿sí?, digamos. Entonces estaban ahí, venía toda la gente a hacer sus idolatrías, ¿sí?, o a la Pachamama. Entonces estaban los de la Pachamama acá, los del Gauchito Gil, los de la Virgen de allá, los del Santo de acá. Entonces era un sincretismo donde las personas de alguna manera querían conectar con una deidad a su manera. Nosotros tuvimos oportunidad de estar en ese lugar. Entonces, incluso mucho tiempo atrás había adoraciones a Moloch, ¿sí?, que eran tremendas, con sacrificios de niños. Entonces, en ese lugar donde pasaba la gente, Jesús tiene una conversación con sus discípulos. Me imagino una ronda así con ellos. Y podemos leer ese pasaje que está en Mateo capítulo 16. Imaginen esta situación, por favor, antes de leer. ¿Ya lo vieron transformar el agua en vino? ¿Ya lo vieron hacer algunos milagros? Ya estaban maravillados de este hombre, pero que caminaba con ellos, a ellos lo podían tocar, ¿sí? Dormía, comía, etc. Y ahora en este momento le pregunta a sus discípulos. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le dijeron, unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y otros o uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Ustedes quién dicen que soy? Me encanta esa pregunta. Me imagino que se debe haber hecho un silencio porque, ¿viste cuando te hacen una pregunta y vos querés responder pero no estás seguro de si está bien tu respuesta? Entonces mejor que conteste otro, ¿verdad? Y bueno, todos conocemos la historia, sabemos que Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero a mí me gusta que nos quedemos con la pregunta, porque Jesús le hace esa pregunta a sus discípulos: ¿ustedes quién dicen que yo soy? Y está bueno que cada uno de nosotros podamos contestar esa pregunta.
no solamente desde el conocimiento de lo que está en la Biblia, sino de una experiencia. Tal vez, si todos pudiéramos contestar esa pregunta, podríamos, responder en base a nuestra experiencia y decir, ¿qué hizo Jesús en vos? ¿O quién es Jesús para vos? ¿Sí? Alguien podrá decir, mi compañero, ¿sí? O mi Salvador, mi guía. Tal vez tiene que ver con una carencia que hemos tenido o con algo que valoramos mucho que Jesús es para nosotros, ¿verdad? Entonces, me gusta que todos podamos contestar esa pregunta, pero no me quiero detener ahí. Y hay un detalle en esta pregunta, porque él se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, ¿sí? La palabra, el mensaje, la pregunta es, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? No sé si a alguno de ustedes le habrá llamado la atención esta forma de llamarse a sí mismo de Jesús, ¿sí? A Jesús se lo menciona de varias maneras, el Hijo de Dios, el Salvador, etc. Pero la vez que más, se llama a sí mismo Jesús, Él se llama como el Hijo del Hombre. ¿Qué significa eso, esa frase? Porque, no sé, hijo de hombre, todos somos hijos de hombre de alguna forma, ¿no? De algún hombre nacimos. Entonces, pero Él se llama el Hijo del Hombre. Y era justamente, por favor les pido que presten atención aquí, era justamente la frase que más irritaba a todos los fariseos judíos, que les ponía peor de Él. ¿Por qué se llamaba a sí mismo Hijo de Hombre? Y vamos a verlo eso. Miren, en las Escrituras hay cerca de 650 profecías en el Antiguo Testamento. La mitad de ellas, prácticamente la mitad de ellas, hacen referencia a un Mesías que va a venir. ¿Estamos acá? De todas las profecías acerca de ese Mesías que iba a venir, una hace referencia a su primera venida y de cada 9, digamos, una hace referencia a su primera venida y 8 hacen referencia a su segunda venida. Y su primera venida ya fue. Falta la segunda venida, ¿verdad? O sea que la Biblia habla muchísimo más de la segunda venida de Cristo que de la primera venida de Cristo. ¿Sí? Casi todos los autores del Antiguo Testamento, casi todos ellos mencionan algo referente a un Salvador o alguien que iba a venir. Desde Moisés, o sea, desde el Pentateuco, muchos de ellos. Ahora, Jesús también menciona pasajes del Antiguo Testamento. Pero el profeta que es más citado del Antiguo Testamento es el profeta Daniel. ¿Sí? Daniel. El libro de Daniel tiene 12 capítulos y es, pero tremendo, el libro de Daniel. Jesús hace referencia a Daniel y se arroga a sí mismo lo que Daniel decía. Es más, dice que lean Daniel, le manda a la gente a leer Daniel, incluso, ¿no? En el capítulo 24 de Mateo. Entonces, ahora vamos a ver por qué los judíos les irritaba tanto esta frase, Hijo de Hombre. Porque en todo el Antiguo Testamento, la única profecía que hace referencia a un rey que va a venir como un hombre que está en el cielo, es en el libro de Daniel. Entonces vamos a leer ahora lo que dice ese pasaje. Daniel capítulo 7, versículo 13. Vamos a leer ahí. Dice, Daniel está escribiendo una visión. Dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio,
gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Ok? Entonces, para los que ya les está creciendo la gana de leer la Biblia, cuando lleguen a casa, lean todo el capítulo 7 de Daniel y ustedes van a ver que Daniel tiene una visión y empieza a ver bestias, ¿no? Y él queda confundido. Él describe toda la visión y luego le pregunta al ángel que lo está asistiendo después: estoy confundido, ¿qué es esto? Y el ángel le explica toda la visión. Entonces ve reinos como bestias. Y luego otro, y luego otro. Y dice que hay una cuarta bestia que es espantosa y terrible, peor que todas las anteriores, ¿sí? Y luego de todas esas bestias que son mezclas de animales, un león que vuela, un oso, después que ve todo eso, ve un quinto reino que dice que es eterno y que no va a tener fin nunca más. Porque esos reinos sí tenían un principio y un fin. Pero el quinto reino no tiene fin. ¿Y cómo está representado ese reino? ¿Por una bestia mucho más grande, mucho más poderosa? No. Por un hombre en el cielo. ¿Sí? Tienen que leer ese capítulo y véanlo de esa forma, por favor. Entonces, a Daniel se le permite ver la majestuosidad, la grandeza, los ángeles, los arcángeles, los ancianos, qué sé yo, las luces, todo eso tremendo que queda abrumado por todo lo que hay en el cielo, y en el cielo hay un hombre, además, ¿verdad? Y esta es la única profecía y que estaba muy, muy presente en los estudiosos, los escribas, los fariseos judíos. Ahora Jesús dice: yo soy el Hijo del Hombre. Era lo mismo que decir: yo soy el Rey que va a venir y cuyo reino no tendrá fin y será eterno por siempre y para siempre. Entonces era como demasiado tolerar eso para los judíos. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Bien. El versículo 18, ¿sí?, de Daniel capítulo 7, en el versículo 18 dice: después, sigue la profecía, dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿Sí? Lo que está diciendo es algo que también está en las Escrituras, ¿no? Durante el milenio. Si alguna vez te dijeron que cuando te morís te vas a una nubecita y estás ahí en la nube tocando el arpa y sos feliz, no sé, que debe ser aburrido tocar el arpa millones de años. Bueno, no va a ser así. ¿Sí? La palabra de Dios dice otra cosa, dice que el Señor va a volver a la tierra y va a reinar sobre la tierra, y Él va a reinar junto con los suyos, con los santos. Así que nuestro destino no está en una nubecita número 144.228.000, no, es de gobierno con el Señor. Esto es lo que dice la palabra. Estamos acá, ¿no? ¿Alguien me creen lo que estoy diciendo? Ustedes lo tienen ahí, ustedes lo van a leer, tienen para leer mucha Biblia, así que después lo escanean ahí. Bien, entonces, la palabra de Dios dice que ese reino le va a ser dado a los hijos de Dios. Y dice el versículo 18 que ese reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Bueno, entonces, resulta ser que este muchacho, bastante joven por cierto, porque para ser un maestro de la ley, generalmente eran personas un poco más grandes, más experimentadas, con muchos años de sinagoga, etcétera, etcétera. Y resulta ser que este muchacho, que nació acá en Galilea, que tampoco era una cosa para decir, viste, era un lugar, un pueblo, una región
viste, común de ese lugar, nació acá. Conocemos a la mamá, conocemos a los hermanos. Este es de acá, este está diciendo que viene del cielo, y la verdad que era difícil conciliar las profecías que conocían con lo que veían de este Jesús. Así que era bastante inaceptable, ¿sí? Entonces, la verdad que yo tengo cantidad de versículos para decir, pero necesitamos terminar. Quiero meterlo todo acá, ustedes después lo van a seguir leyendo. El ministerio de Jesús continúa y va avanzando, y ya además de hacer milagros, de repente ahora está teniendo confrontación con algunos religiosos, y empieza a ganar fama su figura, y junto con toda la gente que viene buscando un milagro, también vienen algunos para escuchar a ver qué onda lo que este hombre está diciendo, y se está tornando peligroso que se haga famoso. ¿Me siguen? ¿Entienden esto? Porque le empieza a molestar al status quo que estaba de alguna manera teniendo el monopolio de la religión. Y él estaba poniendo en evidencia la falta de todos estos religiosos. ¿Sí? Entonces, bueno, todos conocemos la historia. El Señor es entregado. En la última cena le dice, tiene una cena muy agradable con todos, muy lindo. Este es el nuevo pacto, mi sangre, tremenda, ¿sí? Ese momento. Pero en un momento él dice algo, y yo me imagino que el aire se podía cortar con un cuchillo, porque dice: uno de ustedes me va a entregar. ¿Te imaginas esa situación? Estamos todos juntos, somos amigos, todo lindo, qué sé yo, y dice: bueno, uno de ustedes me va a entregar. Y te quiero decir algo, Judas no tenía cara de fascineroso, que cualquiera hubiera sospechado de él, porque nadie sospechaba de él. ¿Saben eso? Los mismos discípulos decían: ¿quién será? Yo no voy a ser, vos tampoco. O sea, nadie sabía quién lo iba a entregar. O sea, si en alguna película de Jesús viste a 11 discípulos con cara de buenito y uno con cara... Está mal hecha la película. No está bien el casting. El director no entendió. Porque todos eran... Nadie sospechaba de Judas. Entonces, finalmente Judas lo entrega, se van a Getsemaní, él ora de una manera tremenda, dice que gotas de sangre llegaron a caer, dijo: Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bueno, todos sabemos que lo vienen a arrestar, y durante toda una noche es enjuiciado, lo llevan delante de un sacerdote llamado Anás, después lo llevan a lo de Herodes, después lo llevan al sacerdote Caifás. Y ahora vamos a ver que Caifás lo increpa, lo provoca, para que él diga algo con lo cual puedan inculparlo verdaderamente, porque no encontraban en él ninguna falta, a pesar de que había un desfile de testigos falsos que habían conseguido. Estamos acá, ¿no? Entonces, Mateo capítulo 26, versículo 63, también lean ese capítulo para que entiendan, porque yo solamente voy a leer 2 versículos. Lo increpaban todo el tiempo, dice: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Ahí está, apesado,
pesado y medio. ¿Viste? O sea, te das cuenta que para Caifás esto fue intolerable. Él estaba diciendo, yo soy ese hijo del hombre del que habla Daniel en el capítulo 7. Porque no solamente soy el hijo de Dios, sino que además, le dice, además, desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo, que es exactamente lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 14, que leímos antes. Entonces, si ustedes siguen leyendo la historia, Caifás rasga sus vestiduras y grita, ¿qué más necesitamos para inculparlo? Entonces se lo llevan y lo condenan a ser crucificado. Y va a la cruz y muere. Pero resulta ser que resucita y durante 40 días se le aparece a un montón de testigos. O sea, no paraba de hacer lío Jesús. Digamos, ¿no? Se le aparece a muchos testigos durante 40 días. Y ahora está en el Monte de los Olivos con varios testigos cerca y él en Hechos capítulo 1, ustedes tienen que leer Hechos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 1 él dice, bueno, ustedes van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y les da estas instrucciones y mientras está hablando, mientras termina de hablar, no tengo el tiempo para leerlo, pero en el versículo 11, Hechos 1:11, lo ven ascender al cielo. Y mientras está ascendiendo al cielo, se acercan dos ángeles y les dice a los discípulos, ¿por qué miran al cielo? Así como ustedes lo ven irse, así va a volver en las nubes del cielo, le dicen ellos. O sea, ¿te das cuenta la implicancia que tiene la ascensión de Jesús? Porque este Jesús, que era un hombre a quien podían tocar, con quien comieron, a donde se sentaron, lo abrazaron, o sea, era un hombre, ese hombre es ascendido al cielo. O sea, al cielo fue un hombre. Hola. O tal vez, no sé, automáticamente en ese momento dejó de ser un hombre y se convirtió otra vez en Dios. ¿Qué onda? O sea, ¿qué pasó? Bueno, mi esposa me dice, cuerpo glorificado. Yo a veces hago preguntas, pero no para que me contesten, Roxana. Es para que piensen nada más, no hace falta. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta de que los judíos, los estudiosos de la ley, los que iban habitualmente a la sinagoga, los que le enseñaban de Dios a la gente, sabían que el Mesías vendría del cielo. Pero este es el que vive acá a 4 cuadras, en lo del carpintero. Escuchame, si las hermanas están los nombres de los hermanos, Simón, José, Judas, ¿sí? Y otro más, que después dice que tenía hermanas también. Lo dice la Biblia, o sea, no se enojen conmigo, qué sé yo. Entonces, ahí estaban. Y resulta ser que que en realidad puede ser que no sea, ahora es subido al cielo. Entonces ahora sí es muy probable que venga del cielo cuando vuelva. Entonces esto ya era, o sea, si a los discípulos le quedaba alguna duda, ahora que lo ven subir al cielo ya no le queda ninguna duda. Y salen envalentonados a predicar con todo de nuevo y con toda pasión acerca de este rey, ¿sí? Y Pedro, que un día se opuso, porque un día
después de que Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en el mismo capítulo 16, Jesús les declara, es necesario que yo vaya a Jerusalén y que padezca mucho de los principales y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces Pedro escucha eso y dice, pará. No, vení, yo tengo un plan mejor. ¿Viste? Y quiso evitar que Jesús fuera a morir. Entonces Jesús lo trata de Satanás a Pedro. ¿Sí? Le dice, Satanás, porque te estás oponiendo a lo que yo tengo que hacer. En otras palabras, no sé si voy a exagerar con esto, ustedes me dirán, cuando una iglesia tiene revelación de Cristo, como tuvo Pedro, pero no tiene revelación del plan de Dios, se puede transformar en contraria al mismo Dios, como sucedió con Pedro. ¿Puede ser? Porque Pedro creía en Jesús, obviamente, y Pedro se le había revelado de que él era el Cristo, pero se estaba oponiendo al plan. Cuando hablamos Maranata no es una moda. Maranata es la conciencia de que hay un plan supremo que está vigente y que el mundo va procediendo hacia el cumplimiento de ese plan, que significa Cristo va a volver a reinar con toda la iglesia, de todas las naciones. Entonces, en la iglesia, los pastores, el predicador que se oponga a esto, en realidad se está oponiendo a un plan divino que ya está establecido para la humanidad. Continúo. La verdad es que hay cantidad de versículos. Yo no me quiero extender mucho más, pero hay cantidad de versículos que hablan de la humanidad de Cristo. Y quiero decirles, hoy hay un hombre en el cielo. A ver, este se lo digo de memoria. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hola. Y es tremendo porque uno dice, pero pará, si es un hombre, ¿es digno de ser adorado? No lo voy a contestar. No voy a contestar. Veamos, miren, en el QR va a haber un montón de versículos que yo no dije, que ustedes los pueden leer después, ¿sí? Porque no da el tiempo. Pero les voy a... hago un par de... Todavía me falta compartir algo y que va a contestar esta pregunta. Romanos capítulo 8, versículo 29. ¿Sí? Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo Jesús, un hombre, nuestro hermano en la fe, el primogénito. ¿Sí? Algo escatológico, ¿sí? Mateo capítulo 24, versículo 30 y 31 dice, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. Acá está hablando Jesús mismo, ¿eh? La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. ¿Sí? O sea, Jesús está hablando de sí mismo en Mateo capítulo 24 y narrando los acontecimientos y la historia, cómo iba a ir procediendo.
¿Sí? Jesús mismo cita al libro de Daniel durante ese capítulo 24. Ya estoy terminando, ¿sí? Porque algunos se me distraen, yo lo entiendo. Pero lo pueden leer ahí, sería bueno porque es una manera de darle sustento y solidez a la fe que tenemos. Saben que esto no está en las notas porque se me está ocurriendo ahora, pero saben que 1 de Pedro 3:15, escuchen solamente porque no lo van a tener en la pantalla, dice: santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la fe que hay en ustedes. O sea, Pedro está diciendo, ustedes tienen que poder dar razón de por qué creen. O sea, no alcanza con decir, ay, yo a Jesús lo siento en el corazón. No, o sea, no alcanza, ¿me entendés? O sea, necesito que entiendas por qué creo. Está bueno sentirlo, pero está bueno dar razón de la esperanza que hay en mí. Pero es necesario adorar, o sea, un hombre, nuestro hermano mayor, es digno de ser adorado. Voy a concluir con esto. Uno de los pasajes más maravillosos para mi gusto de las Escrituras está en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Aleluya. Ustedes pueden leer, pues hasta hay pasajes paralelos con esto. Ustedes pueden leer Apocalipsis capítulo 5, un hombre en el cielo. Ustedes van a ver en Apocalipsis capítulo 5, un hombre en el cielo, que es el único digno de desatar los sellos del rollo que tiene el Padre en la mano. Nadie es digno de desatarlo, pero viene uno y puede desatar los sellos. Él es el Cordero. Y cuando Él desata los sellos, toda la creación explota en adoración hacia ese hombre. Todo lo creado, todo, las personas, los animales, las plantas, los montes, los mares, todo adora a Jesús. Cuando eso sucede, un hombre al cual Dios ha exaltado y ha dado un nombre sobre todo nombre, para que toda lengua le confiese y toda rodilla se doble delante de Él. Ese es Jesús. Termino con esto. Jesús se hizo hombre, siendo en forma de Dios, se hizo hombre, creció como hombre, vivió como hombre, resucitó como hombre y volverá como un hombre ungido y exaltado por el Padre para gobernar junto con toda la iglesia, los santos, escogidos, predestinados para eso.
Vamos a ponernos de pie para adorar. Yo creo que siento en mi espíritu que hay algunos que ya venían adorando mientras yo estaba terminando la prédica. Creo que hay razones de entender que nos llevan a adorar al Cordero, que vive por los siglos de los siglos, que dice que hoy, escucha esto por favor, recibí esto en tu espíritu, por favor, vamos a estar todos con los ojos cerrados para tener un tiempo especial, vamos a darle un tiempo especial al Señor. Dice que hoy hay un hombre sentado a la derecha de la majestad en los cielos. Dice que ese hombre, por amor a los suyos, no para de interceder ante el Padre por vos y por mí. Él es el sumo sacerdote que traspasó los cielos y hoy intercede por los santos. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Empezá a expresarte con tus propias palabras, vamos. Tal vez haya dentro tuyo palabras de gratitud, palabras de amor, de devoción, de exaltar al Cordero que vive y reina por los siglos de los siglos, el que vino por mi vida y por tu vida y hoy está siendo nuestro hermano mayor ahí en la presencia de Dios intercediendo por nosotros. Él venció, Jesucristo venció, Jesucristo resucitó y así como Él resucitó, esa es nuestra misma esperanza. Nosotros también, Él fue el primero, luego vendremos nosotros. Vamos a levantar